Los secretos de mi escuela. Me escondí en un armario durante el cierre de una escuela y escuché lo que realmente sucedió. La verdad es mucho peor de lo que nos dijeron. Estoy muy feliz de no estar más en la escuela. Me gradué hace unos años, pero cada día escucho más sobre incidentes en la escuela. En las noticias, en internet, en los mensajes de texto que me envían mis amigos, todo tipo de historias de terror. Pero las historias en línea son las que siempre me encuentro revisando. He visto historias en línea de personas que relatan cómo su escuela se cerró, y la historia termina siendo sobre un vagabundo que había estado viviendo debajo de la escuela, o algún loco de la calle que finalmente se rompió un día. No sé si son ciertas, pero todo lo que sé es que nuestra escuela se cerró una vez. Y no sé si incluso la gente de mi escuela conoce toda la historia de lo que sucedió. Ni siquiera sé si lo entiendo yo mismo. Todavía parece una especie de sueño febril, algo que no sucedió, no pudo suceder. Era la mitad del tercer periodo, matemáticas. Acababa de terminar una gran prueba. Más tarde descubrí que había cometido un montón de errores y terminé obteniendo una D, pero eso no es realmente importante para la historia. Usé el pase del pasillo para ir al baño. Desafortunadamente, los baños de la escuela estaban todos ubicados en las escaleras y, por supuesto, los baños del primer piso, donde yo estaba, estaban cerrados por reparaciones. Tuve que subir al segundo piso, pero antes de llegar, sonó el timbre. La campana nunca sonó durante la clase antes, pero cuando lo hizo, un anuncio llegó por el PA. Estudiantes y profesores, estamos entrando en bloqueo. Esto no es un taladro. Por favor, todos los estudiantes y profesores sigan todos los procedimientos de la escuela. Me quedé helada. Podía escuchar las sirenas acercándose. Salí de la escalera, pero las puertas del pasillo ya se estaban cerrando y podía oír cómo se cerraban. Estaba solo y al aire libre. Ahora podía ir al baño, pero las puertas no tenían cerrojos desde mi primer año. Después de que algunos estudiantes de primer año atraparon a un estudiante de primer año en el baño y lo sujetaron con cinta adhesiva dentro de un cubículo, eliminaron la capacidad de bloquearlos en absoluto. Si hubiera alguien deambulando por la escuela, no tendría ninguna posibilidad si entro allí. Corrí por el pasillo. Pude ver las aulas apagando las luces y tapando las ventanas. No podía acudir a ellos en busca de ayuda. Todas las instrucciones decían que no abriera la puerta. Tenía que encontrar un lugar seguro cercano, antes de que sucediera algo. Doblé una esquina y vi mi oportunidad. El armario del conserje estaba abierto. El almuerzo terminó en el próximo periodo, por lo que probablemente estaba preparando las mesas cuando se hizo el anuncio. Él no estaba allí, y podría cerrarse fácilmente desde el interior, así que salté y apagué la luz. La única luz que vi fue desde la parte inferior de la puerta. Esperé, y las sirenas se acercaron más y finalmente se detuvieron. Pasó el tiempo y no estaba seguro de si estaba feliz de no poder escuchar nada o si estaba tenso porque no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces escuché pasos. Muchos de ellos se detuvieron en el pasillo. Debe haber sido la policía. Podía escuchar radios y otros ruidos variados. No pensé que pudiera ser una especie de pistolero solitario o chiflado, así que escuché. Un tipo en particular sonaba como el que estaba a cargo. «Está bien, estamos en posición». Otro tipo respondió. No sabía cuál era su rango, pero claramente no estaba a cargo del primer tipo. «Sí, señor, sabemos que el sospechoso está aquí en el edificio. El equipo C está al otro lado del campus, como se ordenó, y el equipo B está cubriendo las entradas traseras. No saldrá del edificio bajo nuestra vigilancia», respondió el jefe. «Bien. Recuerde, podría parecerse a cualquiera. Pero no debe escapar. Es mi culpa que esté aquí, y es mi deber tratar con él». No pude escuchar mucho por un tiempo. Había demasiado movimiento, demasiada gente hablando entre sí para distinguir a alguien desde donde yo estaba sentado. Solo esperé un rato. Tal vez todo terminaría pronto, y podría dejar el armario y volver a clases. Fue entonces cuando todo sucedió. Gritó el jefe. «Aguanta. Pon las manos en el aire». La conmoción afuera se detuvo abruptamente. Un momento después, la ropa crujió ruidosamente cuando se desenfundó lo que sonaba como una gran cantidad de armas. «Acuéstate en el suelo. Deje sus manos donde podamos verlas». Se quedó en silencio, a excepción de algunas de las armas amartillando. Dije al suelo: «No te atrevas a probar lo que creo que vas a hacer».
Ya no estás en el instituto. Pensé que escucharía disparos, de un lado a otro, y eventualmente a alguien diciendo que el sospechoso caía. Lo que no esperaba fue el grito. No fue un grito normal. No era alguien gritando de terror. Era como un animal herido, mezclado con el sonido de una sierra de cinta golpeando el concreto. Nunca había escuchado algo así antes, y espero no volver a escucharlo nunca más. Entonces las armas empezaron a disparar. El grito horrible volvió a ocurrir, y luego otros gritos, y luego los sonidos de lagrimeo. Vi las sombras debajo de la puerta cuando la gente se movía y se caía, y escuché la salpicadura reveladora de sangre que empapaba el piso. Hubo otro disparo y casi grité cuando una bala atravesó parte de la puerta. No era muy grande, pero lo miré y pude ver a un grupo de personas siendo atacadas por alguien. Pero algo no estaba bien en él. Parecía demasiado tiempo en algunos lugares, como si lo hubieran estirado en una máquina de caramelos. Sin embargo, se movía tan rápido que no pude distinguir nada, excepto que agarraba a las personas y las arrojaba como si no fueran nada. Había sangre por todas partes. Más disparos. El grito volvió a ocurrir. Y otra vez. Me aparté del agujero de bala y me senté en el armario. Entonces el grito comenzó a desvanecerse. Escuché un ruido sordo y luego más pasos. El jefe volvió a hablar, pero respiraba con dificultad, como si hubiera sido gravemente herido. Equipo A está abajo. Repito, está deprimido. Necesitamos una limpieza, de inmediato. Yo no me moví. Quería mirar de nuevo, pero a pesar de la curiosidad que tenía, realmente no quería ver, pero escuché mucha conmoción durante mucho tiempo, y luego, nada. No sé cuánto tiempo pasó después de eso, pero luego la AP anunció que el cierre había terminado. Salí del armario. Traté de no mirar, pero a pesar de todos los sonidos que había escuchado, no había tantas señales de pelea como pensé que habría. Incluso la sangre que había visto en ese breve tiempo a través del agujero de bala había sido eliminada. Regresé a mi clase y les dije a todos que me había escondido en un cubículo del baño. La gente quedó impresionada con mis agallas por hacerlo, pero si nadie más había escuchado ese grito, ciertamente no quería mencionarlo. Como era de esperar, todos nos fuimos a casa temprano ese día. La policía y el técnico de emergencias médicas estaban por todas partes, pero por lo que pude ver, tampoco se llevaban a nadie. Mis padres vinieron y estaban muy felices de que yo estuviera bien. Habían estado siguiendo todo en las noticias y llegaron tan pronto como pudieron. Esa noche, en casa, cené y esperé a ver qué pasaba en las noticias. La cobertura en vivo había terminado hace mucho tiempo, pero cuando volvieron las noticias a las 10 de la mañana, quería verlo todo. Cuando empezó, vi que las clases habían sido canceladas por el resto de la semana, pero luego las cosas empezaron a ponerse raras. La noticia hablaba de un estudiante al que se negaron a nombrar, de cómo había llegado a la escuela armado pero había sido detenido después de un breve tiroteo. Más extraño aún, en las imágenes del pasillo donde había tenido lugar la pelea, la puerta del más cercano que había sido mi refugio estaba totalmente ilesa. Ni siquiera un rasguño, y mucho menos agujeros de bala. Parecía haber sido reemplazado por completo, mucho antes de que se pudiera completar cualquier investigación. Vi fotos del estudiante, que se llevaban esposado. No tenía una marca en él. Ni siquiera fue herido cuando lo empujaron a un automóvil de la policía y se lo llevaron. Todo lo que vi fue a él peleando y gritando. Incluso en mis vislumbres a través de ese agujero de bala, supe que no era el mismo que vi. La ropa era completamente diferente. El que había visto llevaba una camiseta negra y jeans. El que subía al coche de la policía vestía camiseta blanca y pantalones cortos. La noticia dijo que nadie resultó herido a pesar de los disparos. Pero sabía que la gente había resultado herida, incluso asesinada. Los había escuchado gritar de agonía cuando algo cruel los había atacado. Y luego estaba lo que había dicho el jefe. Hablar de que algo es culpa suya. La institución, él, podría parecerse a cualquiera. No sé con certeza qué pasó ese día. No vi lo suficiente, no escuché lo suficiente para obtener la historia completa. Pero esto es lo que puedo decirte. Sé que no hubo ningún tirador en nuestra escuela. Sé que alguien fue arrestado ese día. Alguien a quien no conocía, de quien nunca más volví a saber. Así es, un tirador que nunca fue noticia para un día más. Simplemente desapareció. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió?
Sé que ese jefe y sus escuadrones no eran policías. No sé quiénes eran, pero sé que los policías no limpian la escena de un crimen como esa. Y ningún ser humano jamás ha gritado así. Nunca. Pero sea lo que escuché atacar a esas personas, todo lo que sé es que llegó al pasillo donde yo estaba. Estaba solo, y si no hubiera sido por el armario del conserje, no habría estado a salvo. Podría haberse parecido a cualquiera. Algo me dice que ese equipo tampoco me habría ayudado. Podría haberse parecido a cualquiera. ¿Qué era? ¿Cuánto tiempo había estado en nuestra escuela? Había estado alguna vez solo con él y nunca supe qué era. ¿Quiénes eran esas personas que habían venido a buscarlo? ¿De dónde había salido? Y, buen Dios, está realmente muerto.